palabra de Dios, la cual necesitamos como esa fuente de agua de vida que nos fortalece, que nos quita la sed espiritual y nos capacita para continuar en esta caminata por el camino de la vida. Vamos entonces de inmediato a ir a nuestra meditación de este día. Salir a caminar diariamente es una actividad muy saludable recomendada por todos los médicos a sus pacientes. Y cuando esa actividad de caminar se lleva a cabo en compañía de alguien que nos es agradable, entonces dicha experiencia es una doble bendición. Sí, el estar acompañado de una grata persona constituye una de las más gratas experiencias que podemos experimentar los seres humanos. Y algo así, precisamente, es lo que aconteció en la vida de un personaje del Antiguo Testamento en su relación con Dios. Pues su vida fue un caminar con Dios en el cual él recibió mucha bendición y en el cual agradó a Dios en una forma plena. Así que en esa caminata ambos caminantes vivieron una experiencia sumamente deliciosa que se ha prolongado hasta el día de hoy, porque este personaje continúa caminando con Dios en ese lugar celestial. Vamos a meditar en el tema Caminando con Dios. Y esta meditación está basada en el libro de Génesis, capítulo 5, versos 23 y 24, donde encontramos las siguientes palabras. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vamos a considerar en esta meditación tres cosas. Número uno, ¿quién fue este personaje? Número dos, ¿qué fue lo que él hizo para agradar a Dios? Y número tres, la recompensa maravillosa que recibió por haber agradado a Dios en una forma muy especial. Comencemos entonces hablando acerca de quién fue Enoc. En el Antiguo Testamento se hace mención de tres personajes que llevan este mismo nombre, Enoc. Uno de ellos fue Enoc, el hijo de Caín. Caín, el asesino de su hermano Abel. Así es que este primer hijo de Caín se llamó Enoc, pero no es de él que está hablando la Escritura. Un tercer personaje llamado Enoc fue el hijo de Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel. Pero tampoco es este Enoc del cual está hablando aquí este pasaje de capítulo 5. Así que el segundo Enoc que se menciona acá fue el padre de Matusalén, el cual fue el hombre más viejo que vivió sobre este planeta. Matusalén vivió 969 años. Entonces, Enoc, padre de Matusalén, es el personaje del cual se nos habla aquí. Enoc fue el séptimo de los 10 patriarcas antes del diluvio. Se cree que él fue quien inventó los libros y las diferentes formas de escritura. Este hombre fue un personaje sumamente apartado del mal. Y a pesar de que vivió en una generación que ya empezaba a corromperse en forma extrema, y la cual sería arrastrada por las aguas del diluvio, a pesar de que Enoc vivió en esa generación que se empezaba a corromper en extremo, él fue muy diferente. Fue un hombre de mucha santidad y de mucha integridad espiritual. Enoc fue un hombre tan excelente, de una condición espiritual tan elevada, que las religiones falsas
han llegado a declarar que Enoc subió al séptimo cielo. También declaran que habiendo llegado allá, él recibió el privilegio de ser nombrado el jefe de los arcángeles y guardián de todos los tesoros celestiales. Por supuesto, no hay ninguna evidencia bíblica de estas cosas, pero el hecho es que Enoc es un personaje tan admirado que se llegó a inventar estas cosas acerca de él. Así que es de este personaje tan admirado del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Las tres cosas que él hizo para agradar a Dios son, la primera, se nos dice en el pasaje que él caminó con Dios. Esta frase de caminar con Dios no es una frase que debe ser tomada literalmente, lo cual no es posible. Así que con esta frase de caminó con Dios está indicando sus años de vida, pero que fueron años de vida tan particulares, tan especiales, tan diferentes, que por eso se llega a decir que él caminó con Dios. Y que caminó con Dios 365 años, que fueron sus años de vida. Así que la frase lo que nos está mostrando es el elevadísimo nivel de obediencia de este hombre a la persona de Dios. Enoc fue un hombre que experimentaba una satisfacción extrema cumpliendo los mandatos que de Dios había recibido. Con esta frase, caminó con Dios, indica la enorme suma de tiempo que él invertía en su comunión, en su adoración y en su servicio al Todopoderoso. Este es un ejemplo para nosotros hoy, pues lamentablemente en nuestros días tenemos muchos creyentes que, llamándose hijos de Dios, no están invirtiendo mucho de su tiempo en las cosas del reino. Y si van a tener un tiempo de intimidad con Dios, es breve. Si van a meditar en su palabra, quieren que el estudio bíblico termine rápidamente. Y si van a servir al Señor, lo hacen de mala manera y por un tiempo demasiado breve. Así es que no hay ninguna comparación entre aquel Enoc y muchos creyentes de hoy. Pero afortunadamente sí todavía tenemos algunos Enoc hoy día, que son como aquel, pero son muy pocos. Y quisiéramos que nuestros oyentes estén en ese grupo privilegiado de hombres como Enoc, para quienes el Señor era la prioridad de sus vidas. Así que Enoc no fue un hombre que habló con Dios solamente en ocasiones, cuando tuvo alguna necesidad, cuando tuvo algún problema y necesitó ayuda. No, él iba a Dios en todo tiempo, independientemente de las circunstancias, fuesen buenas o fuesen malas. Él fue un verdadero guerrero de oración. A él le gustaba estar en la presencia de Dios. Y como digo, hoy día tenemos creyentes que parecen no disfrutar la presencia de Dios. Pareciera casi como si les molesta estar en la presencia de Dios, porque llegan rápidamente y rápidamente quieren salirse de la reunión de oración o del tiempo de intimidad con Dios. Así que tenemos que decir que Enoc fue excepcional, muy diferente a los creyentes de su época. Fue un hombre que meditaba de día y de noche en la palabra de Dios. Fue un hombre que vivió apegado a Dios y no a los bienes materiales de este mundo. A como vivimos hoy, una generación basada en el materialismo, en la búsqueda de la prosperidad material únicamente. Y no hay nada de malo querer vivir mejor, siempre y cuando eso no se convierta en la prioridad del ser humano. Así que Enoc fue un hombre que gastó toda su vida terrenal en la persona de Dios. Él no le dio las sobras de su tiempo, no le dio las sobras de sus recursos materiales o de sus habilidades, no, él siempre dio lo mejor. Él vivió por entero entregado a lo espiritual. Su vida le pertenecía literalmente al Todopoderoso. Se entregó sin reservas, sin condiciones. ¿Qué ejemplo? ¿Cómo quisiéramos tener muchos de ellos en nuestros días? Enoc nunca buscó excusas o pretextos para no hacer algo que agradara a Dios,
o para no orar, o para no meditar en la palabra de Dios. Fue un hombre de constancia y de perseverancia en lo espiritual. Un hombre que siempre estuvo hablando con Dios. No como muchos creyentes que hablan con Dios solamente el domingo, y por una hora, y con dificultad todavía. No, él siempre dio a Dios lo mejor de su ser. Nunca se lamentó de haber hecho algo para Dios y para su reino. Y aunque vivió en una generación muy corrupta como la nuestra, tomó la determinación de no contaminarse con las cosas del mundo, de no imitar el mal ejemplo que se presentaba delante de sus ojos. Así que, aunque vivió en una época en que ser espiritual no era fácil, él lo logró. Vivió en una época en que era muy difícil también vivir en una integridad absoluta, pero fue un hombre exitoso en este sentido. Además de caminar con Dios, Enoc denunció y condenó la vida impía de las personas de su generación. En el libro de Judas, capítulo 13 y versículo 15, tenemos una declaración acerca de Enoc. Dice así: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Sí, Enoc fue un creyente que no quiso silenciar su voz ante la presencia del mal, sino que procuró siempre denunciar el pecado donde quiera éste se produjera, y de la dimensión que fuera. Fuese grande o fuese pequeño, Enoc siempre lo sacó a luz. Por supuesto, él tenía la autoridad para hacerlo, porque si él hubiese estado cometiendo las mismas maldades, no habría podido sacar a luz el pecado de otros. Así que Enoc nunca se alió con los malos, nunca los encubrió, mucho menos jamás les apoyó, sino todo lo contrario, los señaló y los denunció enérgicamente. Así que aquí tenemos otra razón más por la cual Enoc agradó a Dios. Porque como Dios expresó su molestia con el pecado y lo denunció a fin de ayudar a aquellos pecadores a entender la maldad en que se encontraban, a fin de que tuviesen la oportunidad de corregir sus malos caminos y no tener que ir a parar al lago de fuego sin haber tenido la oportunidad de haber escuchado a alguien que les señalara sus errores. Así que esta es una razón muy importante por la cual él también agradó a Dios. En un sentido podemos decir que fue un evangelista excelente, un expositor de la palabra esforzado, vigoroso y constante. La tercera cosa que hizo Enoc, por la cual agradó a Dios, está declarada en Hebreos 11:5. Ahí encontramos estas palabras: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto es lo que Enoc hizo. Tuvo una fe profunda y pudo llegar a agradar a Dios de una manera extrema. Ahora, ¿en qué forma él agradó a Dios en esa manera tan suprema? Lo hizo dado que él asemejó su vida a la vida de Dios mismo. Jehová Dios era su ejemplo, era su modelo, el cual él imitaba. Y como decía nuestro cantante de esta ocasión, para Enoc, Jehová Dios era su superhéroe, el cual quería imitar. Enoc se estableció como meta que sus intereses, sus gustos, sus preferencias, su voluntad,
sus opiniones e inclinaciones fuesen todas ellas conforme al corazón de Dios. Él procuró agradar a Dios con cada una de sus palabras que salían de su boca, con cada una de las acciones o actividades que realizaba durante el día o por la noche. Un creyente que puso todo su corazón en todo lo que hacía. Hacía las cosas por amor, no por obligación, no por presión externa. Fue un hijo de Dios que experimentó agrado en obedecer al Padre. Porque hay hijos obedientes, pero no realizan con agrado el acto de obediencia sobre lo que se les ha ordenado hacer. Fue un creyente que hacía con agrado cualquier cosa que se le mandase hacer por Dios, fuese algo que aún no le pareciera o no le hiciera sentido. Él siempre tomó la decisión de agradarse en obedecer lo que Dios le mandaba. Fue un creyente para quien atender los deseos de Dios era una delicia para él. Sí, él experimentaba esa dulzura de poder hacer cosas que agradaban al Padre. Enoc fue como fue el escritor del Salmo 73, verso 25, el cual dijo: fuera de ti nada deseo en la tierra. Esta era la manera de pensar de Enoc. Para Enoc, el primer amor fue una experiencia permanente. Nunca abandonó su primer amor para con Dios. Así que tenemos aquí un ejemplo asombroso para imitar al máximo posible. Enoc sencillamente se propuso agradar a Dios en todo lo que hablaba, en todo lo que hacía, y lo logró. Fue por eso entonces que Enoc tuvo el cuidado de no procurar agradar a los hombres si con ello desagradaba a Dios. En todo tiempo su prioridad era agradar a Dios, aunque eso fuese el desagrado de los hombres. Así que vemos un hombre que agrada a Dios porque su mirada siempre estuvo puesta en las cosas celestiales. Su mirada siempre estuvo allá, en los lugares celestiales. Su mirada no estuvo fijada en las cosas terrenales. Dado que Enoc logró esas cosas e hizo esas cosas, entonces recibió una recompensa asombrosa. Y veamos entonces en tercer lugar en qué consistió esa asombrosa recompensa que recibió de Dios por tener una calidad espiritual tan elevada. El pasaje que leímos decía que Enoc desapareció porque Dios se lo llevó. Y el escritor a los Hebreos dice que Enoc desapareció porque Dios lo traspuso para no ver muerte y lo llevó a los lugares celestiales. Quiero decirte que aunque Enoc vivió en una generación en la cual los individuos vivían más de 700 años, sí, así de larga era la vida en aquellos tiempos, 700, 800 y hasta 900 años, a pesar de vivir en una generación tan longeva, Enoc desapareció a los 365 años de vida. O sea que desapareció muy joven. Pero no desapareció porque fue asesinado o despedazado por alguna fiera del campo, como pudieron pensar algunos de su época al no verle más. No. Él desapareció a esa corta edad porque Dios le traspuso para tenerlo a su lado. Fue Enoc de tan gran agrado a Dios que Dios no quiso esperar que Enoc cumpliera 800 años para llevárselo y tenerlo con él. No, Dios quiso llevárselo antes. Para Dios, Enoc era tan agradable que lo quería tener muy cerca, cuanto antes. Así que Enoc recibe un privilegio asombroso de que sin pasar por la muerte es llevado al cielo. Privilegio que solamente tuvo él y otro personaje más, llamado Elías. Privilegio de ser tomado de la faz de la tierra
sin vivir la experiencia dolorosa de la muerte, sin adquirir una enfermedad dolorosa y terrible que acabara con sus vidas. No. Ellos, estando muy probablemente en una excelente salud, fueron tomados y llevados a ese lugar de gran privilegio, al paraíso celestial. Así que fue por causa de esa vida tan especial de este hombre, por haber agradado a Dios de una manera tan extrema, que Dios le da este regalo asombroso y maravilloso. Así que su desaparición repentina no fue por alguna tragedia, no, es porque Dios lo tomó. Es muy probable que Enoc sabía que partiría, y es muy probable que Enoc se lo compartió a alguien o a algunas personas que Dios se lo llevaría. Es probable, como en el caso de Elías, que su siervo sabía que Elías sería trasladado al cielo. Así que cuando Enoc desaparece, aquellos que probablemente estuvieron informados de que eso sucedería, debieron haber experimentado un asombro grande al darse cuenta que en efecto Enoc había sido trasladado al cielo con vida. Amados hermanos y amados oyentes, déjame decirte que la experiencia de Enoc y de Elías está a punto de ocurrir nuevamente. Pero no será uno ni dos que van a desaparecer. Serán muchos que van a desaparecer cuando Jesús venga a recoger su novia a la iglesia. Pero la iglesia que se ha mantenido sin mancha, sin contaminación y sin arruga. Una iglesia pura, como una virgen pura, que está guardando su pureza y está cuidando su santidad. Esa iglesia es la que Cristo viene a llevar, y se la va a llevar sin hacerla pasar por la muerte. Así que la experiencia de Enoc va a repetirse a gran escala. Pero una vez más quiero aclarar, no es cualquier creyente que va a experimentar esto. No es que un creyente viviendo lleno de mundanalidad y ambicioso por la prosperidad no podrá ser arrebatado como Enoc. Para ser llevado como Enoc hay que ser como Enoc primero. No podemos recibir el privilegio de Enoc sin ser como él. Por eso que esa es la necesidad que tenemos, de vivir en santidad, en pureza, de labios, de conducta, para recibir tan maravilloso regalo como recibieron estos dos hombres del pasado. Podemos entonces decir que Enoc recibió ese grandioso privilegio porque primero se había constituido en un amigo íntimo de Dios. Y es por eso que nosotros hoy tenemos que desarrollar una intimidad con Dios como la de este hombre. Tenemos que procurar agradar al Señor en extremo como lo hizo Enoc. Tenemos que tener el sentir de aquellos que quieren mudarse a vivir donde vive su mejor amigo. O querer que su mejor amigo venga a vivir cerca de él para tener mayor intimidad. Entonces esa es la experiencia que debemos tener nosotros. Acercarnos a nuestro Dios para fomentar la íntima relación con Él. Quiero concluir diciendo algunas cosas. En la palabra de Dios encontramos 3 Enoc, de los cuales uno fue el malo, descendiente de Caín, pero otro fue un Enoc excelente, santo y apartado del mal. ¿A cuál de estos 2 Enoc nos parecemos? ¿A cuál de estos 2 Enoc te pareces tú, amado hermano que me escuchas? ¿Al descendiente de Caín o al padre de Matusalén? Quiera Dios que tú seas como el Enoc que fue llevado al cielo. Hermanos, tenemos entonces que decir que necesitamos trabajar en esa intimidad con Dios, en ese agrado de Dios. Y también debemos de proclamar la palabra duramente contra el pecado, como lo hizo Enoc. Aunque la gente se enoje contra nosotros, aunque la gente se enoje contra nosotros como se enojaron contra Jeremías, que habló duramente al pueblo de Israel por su pecado, no importa que la gente nos dé la espalda
si Dios nos está recibiendo con los brazos abiertos. Que la experiencia de Elías y de Enoc sea la nuestra muy pronto, porque creemos que Cristo Jesús está muy pronto a regresar por la iglesia. Así que nuestra tarea es ahora vivir la vida de Enoc, caminar como caminó Enoc. Que Dios nos conceda entonces no buscar el agrado de los hombres, sino el agrado de Dios. Que el Señor nos conceda que nuestra vida no sea una vida ordinaria, una vida común, como la vida de las mayorías que hoy día están convulsionando en su pecado y están causando conflictos a nivel mundial, o están en desesperación por los problemas de este mundo, porque no tienen esa relación íntima con Dios. Que Dios nos ayude a establecer distintivos, que Dios nos libre de ser parte del montón, de las masas. No, escojamos un camino diferente y superior, como lo hizo el Enoc del Antiguo Testamento. Que la alabanza a nuestro Dios esté siempre en nuestros labios. Que ninguna palabra corrupta salga de nuestra boca. Que ningún acto maligno sea parte de nuestra vida. Y seamos hombres y mujeres de valor, como lo fue Enoc, que no tuvo miedo a sus enemigos. Seamos creyentes de un corazón puro, como lo fue Enoc, de un corazón grande para Dios, como lo tuvo Enoc. Y recuerda, Enoc no actuó en santidad solamente cuando fue observado. Él actuó en santidad todo el tiempo, porque él sabía que Dios lo miraba todo el tiempo. Y es por eso que esa pureza, esa integridad, le mereció el cariño y la recompensa del Todopoderoso. Quiero repetirte estas palabras que dije anteriormente. En el pasado, en los días de Noé, cuando la corrupción era grande, la salida al problema de la corrupción y de la contaminación fue entrar al arca de Noé para escapar de la condenación. En los días de Sodoma y Gomorra, cuando la corrupción fue extrema, la solución al pecado fue salir de Sodoma y Gomorra, como salió Lot y sus 2 hijas. Pero ahora, en una generación tan corrupta en la cual estamos viviendo, la solución no es entrar al arca, ni salir de Sodoma. La solución es escapar a los cielos, en el arrebatamiento de la iglesia. Que seamos traspuestos de la tierra al cielo, como fue traspuesto Enoc. Esa es la solución. Quiera Dios entonces que esa sea tu experiencia. Quiera Dios que esa sea la experiencia de un grupo grande de hijos y de hijas de Dios que hoy día se estén proponiendo vivir como vivió aquel hombre llamado Enoc. Que Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Gracias por haber estado con nosotros en este tiempo. Y nos gozamos entonces que estés nuevamente apoyando el ministerio de Radio Vida Nueva, la cual es una emisora que está aquí para glorificar el nombre de Dios y llevar bendición a muchos. Un saludo.